llega como mano del rey. Tyrion Lannister llega a Desembarco del Rey para asumir el cargo de mano del rey en nombre de su padre, Tywin Lannister. Su llegada genera tensión en la corte, especialmente con la reina regente, Cersei Lannister, quien se siente amenazada por la presencia de su astuto hermano. Tyrion deja claro que su papel es restaurar el orden en el reino, lo que incluye frenar los excesos de Joffrey. Milady, lamento su pérdida. Su padre era un traidor confeso. Pero era su padre. Quiero saber cómo engañaste a papá para esto. No hiciste nada cuando tu hijo le cortó la cabeza a Ned Stark. Traté de detenerlo. ¿Y qué? ¿Fallaste? Teníamos a 3 Stark para cambiar. Arya, la pequeña bestia, desapareció. Le cortaste la cabeza a uno y dejaste que otro escapara. ¿Entiendes que estamos perdiendo la guerra? Papá va a estar furioso. Jon Snow y la casa de Craster. Más allá del muro, Jon Snow y la Guardia de la Noche llegan a la casa de Craster, un hombre rudo y cruel que vive con sus numerosas esposas, que en realidad son sus propias hijas. La Guardia de la Noche se quedan a dormir ahí, pero a cambio tienen que darle a Craster vino y armas por quedarse. Además, este advierte que aquel que toque a sus esposas perderá la mano. Craster advierte a los hermanos de la Guardia que un exmiembro de su orden, Mance Rayder, está reuniendo un ejército de salvajes. Mance Rayder fue hace años un miembro de la Guardia de la Noche, pero se fue y ahora lo llaman el rey más allá del muro. Jon y sus compañeros comienzan a darse cuenta de los horrores que acechan más allá del muro. Las hijas de Craster. Y dejaría de verlas si fuera tú. Se casa con sus hijas y le dan más hijas. Mance Rayder. Y ahora es el rey más allá de la muralla. Por lo que escuché, ya tiene más hombres que cualquiera de sus reyes del sur. Pone la mano encima a una de mis mujeres. Perderá la mano. Tu techo. Tus reglas. Melisandre y Stannis en Roca Dragón. Stannis Baratheon, hermano mayor del fallecido rey Robert, se proclama legítimo heredero al trono de hierro. Su consejera y sacerdotisa roja, Melisandre, lo convence de que su destino es gobernar con la ayuda del Señor de la Luz. Sin embargo, su influencia genera rechazo entre algunos de sus seguidores. Durante una escena impactante, un caballero intenta asesinar a Melisandre con veneno, pero ella lo bebe sin sufrir daño, mientras su atacante muere envenenado. Robb Stark busca una alianza. En el norte, Robb Stark sigue consolidando su ejército para la guerra contra los Lannister. Consciente de la amenaza que representan, decide enviar a su madre, Catelyn Stark, a negociar una alianza con Renly Baratheon, el hermano menor de Robert, quien ha reunido un ejército de 100.000 hombres. Robb espera que Renly se una a su causa para derrotar a los Lannister y hacer justicia por la muerte de su padre, Ned Stark. Joffrey mata a los bastardos de su padre. En Desembarco del Rey, Joffrey Baratheon, temeroso de que los bastardos de Robert puedan reclamar el trono, ordena su ejecución. Los soldados recorren la ciudad asesinando a todos los niños que podrían tener la sangre del antiguo rey. Sin embargo, uno de ellos, Gendry, logra escapar junto con Arya Stark, quien viaja disfrazada como un niño. ¡No pueden! ¡No, por favor! ¡Por favor! Suficiente, háganlo. ¡No! Dámelo. ¡No! ¡Por favor! ¡Gendry! ¡Su nombre es Gendry! ¡Se lo llevaron por el camino real! ¡Tiene un casco de toro! Daenerys en el desierto. Daenerys Targaryen y los pocos Dothrakis que le quedan atraviesan el árido desierto. Sus provisiones se están agotando, y su pueblo comienza a debilitarse bajo el sol abrasador. Sus dragones, aunque han nacido, crecen muy lentamente y aún no pueden ayudarla en la lucha por el trono. La situación empeora cuando su amado caballo blanco, el que le regaló Khal Drogo, muere de hambre y agotamiento. Desesperada por encontrar un refugio, Daenerys envía a sus mejores jinetes a explorar la zona en busca de un pueblo cercano o alguna fuente de alimento y agua. ¿Qué dijo su hermano sobre ellos, Khaleesi? Mi hermano no sabía nada sobre dragones. Fue el primer regalo que Drogo me dio. Rakaro Agua Covaro, Valgaraz al este, tú al sureste y tú al noreste. Digo en cuánto se extiende el desierto rojo y qué hay más allá. No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún capítulo.